Las semanas anteriores te venía hablando acerca de esto, ¿sí? Y dijimos que las crisis son algo común a la vida humana, ¿sí? Todos enfrentamos crisis, ¿sí? Dijimos que podemos enfrentar distintos tipos de crisis. Podemos tener crisis a nivel personal, pero también podemos enfrentar crisis en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en la economía y en todas las áreas de nuestras vidas. También una de las cosas que vimos es que Dios usa toda circunstancia, inclusive las crisis, ¿sí? Para hacernos crecer y guiarnos en sus propósitos de bendición para nosotros. Dios usa para el bien todas las cosas que le suceden a aquellos que le aman, ¿sí? Por eso, si no viste estos mensajes de las semanas anteriores, te animo a buscarlo en el canal de YouTube con el nombre de Cómo entender las crisis, por un lado, y por otro lado, cómo enfrentar las crisis. Lo que hoy quiero compartirte es la última enseñanza de lo que podríamos llamarle esta trilogía de mensajes en cuanto a las crisis de la vida, ¿sí? Y puntualmente quiero hablarte acerca de cómo salir de las crisis. Mira lo que dice la Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Dice, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. Acá tenemos las palabras de Dios al pueblo hebreo en un momento en el que se habían estancado, ¿sí? Se habían paralizado en el avance hacia la tierra que Dios les había prometido dar, ¿sí? Ellos habían salido de un tiempo de crisis en el pueblo de Egipto, donde habían sido esclavizados, ¿sí? Y ahora se encontraban en una nueva crisis, ¿sí? Estaban a punto de salir del desierto y por entrar a la tierra que Dios les había prometido dar. Una tierra de bendición, ¿sí? Pero una tierra donde tenían que ser desafiados a enfrentar al pueblo que vivía, a los pueblos, mejor dicho, que vivían en ese territorio. Y a mí me gustaría para esta enseñanza en cuanto a cómo salir de las crisis de la vida, que podamos nosotros tomar esto que le sucedió al pueblo judío, ¿sí? Como enseñanza para que nosotros podamos salir de nuestras crisis. Entonces, lo primero que veo que necesitamos para salir de las crisis es que podamos escuchar a Dios. Si tenés a alguien al lado ahí, decirle, para salir de las crisis hay que escuchar a Dios. Para que los judíos pudieran salir de la crisis en la que se encontraban en ese momento, necesitaron escuchar la voz de Dios, necesitaron que Dios les hable y les muestre cuál era la situación en la que estaban viviendo. Necesitaron que Dios les recuerde sus promesas, pero también que Dios les recuerde quiénes eran ellos y por qué estaban allí en ese lugar. Es que el pueblo había pasado mucho tiempo en ese desierto y se habían olvidado cuáles eran estas cosas. Y es lo que nos pasa a todos cuando nos toca enfrentar las crisis de la vida, más cuando enfrentamos crisis que se prolongan en el tiempo y duran muchos años. Perdemos nuestra identidad, perdemos el sentido y el propósito de la vida, nos olvidamos de las promesas de Dios y por lo tanto perdemos la fe y perdemos las esperanzas. Por eso, qué importante es que en medio de las crisis podamos escuchar la voz de Dios, porque a través de ella podremos recibir visión de la realidad, ¿sí? La palabra de Dios nos hará ver realmente cómo somos, qué estamos viviendo, quiénes somos y qué es lo que nos rodea
pero de manera acertada. La palabra de Dios nos traerá dirección, ¿sí? Dios siempre tendrá una palabra que nos ayudará a salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia en la que nos encontremos en los diferentes momentos de la vida. Pero además, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos recibir provisión en cuanto a las fuerzas y al valor que necesitamos para hacer todo lo necesario para salir de la situación en la que nos encontramos. Lo segundo que veo que es necesario para salir de las crisis es querer salir de ellas, justamente. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero nos aferramos tanto a las crisis que no las queremos soltar. Es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir en medio de ellas que nos cuesta querer salir, ¿sí? Nos cuesta hacer lo que es necesario para poder salir de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ya no nos asombra tanto cuando estamos en medio de las crisis, ¿sí? Por ejemplo, ya no me asombra tanto que no pueda conseguir un trabajo. Ya me parece normal que estemos siempre con problemas económicos. Es algo habitual, ¿sí? Ya nos hemos acostumbrado a que las cosas en el matrimonio, en la familia, no funcionen bien y ya lo hemos normalizado, ¿sí? Ya nos hemos acostumbrado a que las cosas salgan mal en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo hebreo. Se habían acostumbrado a vivir en medio de la crisis. Ya les era normal, ¿sí? Y no se daban cuenta de que estaban en medio de una crisis y que necesitaban salir. Pero es entonces cuando viene la palabra de Dios, como te decía hoy, ¿sí? Y les dice al pueblo por medio de Moisés: ya estuvieron mucho tiempo en este monte, por lo tanto deben salir de aquí, ¿sí? Con estas palabras lo que Dios hace es sacudir al pueblo y hacerles ver la realidad en la que estaban inmersos. Les hace ver que en realidad el monte en el que se encontraban era un lugar transitorio para el pueblo, era un lugar de paso, ¿sí? No un lugar de residencia. Era un lugar en el que Dios se iba a manifestar con poder sobrenatural. Dios los iba a guiar mostrándoles la salida, ¿sí? Y guiándolos hacia la tierra de bendición. Pero para salir de ese monte, para salir de esa crisis, ellos necesitaban quererlo, necesitaban querer salir de ella. ¿Y sabes qué pasó? Mirá lo que dice Deuteronomio 1:26. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. O sea, que ellos prefirieron quedarse viviendo en la crisis, ¿sí? Entonces, mirá lo que les pasó después como consecuencia. El versículo 34 dice: cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darle a los antepasados. O sea que ellos se perdieron la bendición de salir de esa crisis y entrar a un tiempo nuevo, a un tiempo de bendición para sus vidas. Por eso, aplicándolo a la enseñanza que estamos diciendo hoy en cuanto a salir de las crisis, es necesario que nosotros querramos salir de ellas. Mira, yo sé que Dios te va a hablar a través de la Biblia para que vos te des cuenta cuál es la situación en la que estás. Yo sé que Dios te va a hablar a través del Espíritu Santo, haciéndote ver la necesidad de que tenés que salir de donde estás. Dios te va a hablar a través de las personas. Dios te va a hablar a través de este video, ¿sí? Dios te va a hablar a través de cualquier circunstancia, cualquier situación, como Él pueda hacerlo. Pero ¿sabes qué? Él no va a hacer la parte que te corresponde hacer a vos, que es decidir salir de la crisis. Lo tercero que quiero mencionarte para poder salir de las crisis de la vida es que busques personas de fe, ¿sí?
Lo peor que hay para una persona que está viviendo en una crisis es estar rodeado de personas negativas, de personas que no tengan fe, porque justamente lo que necesitamos en esos momentos es todo lo contrario, es estar rodeado de personas que nos infundan aliento, personas que nos recuerden las promesas de Dios, personas que nos hagan levantar la fe, ¿sí? Y poder creer en las promesas que Dios nos ha dado. Mira lo que le pasó a Moisés por estar rodeado de personas incrédulas y sin fe en medio de esa crisis. Mira lo que dice el versículo 35 de Deuteronomio 1, dice: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados, le dijo el Señor. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás en esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Esto es terrible para Moisés, aquel que fue usado por Dios para sacar al pueblo de la crisis en Egipto. Ahora, por estar rodeado de personas incrédulas, no pudo salir de esta crisis en la que se encontraban. Sin embargo, Caleb y Josué sí pudieron salir. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron fe. Y se rodearon de personas de fe. Por eso te digo, para salir de las crisis necesitas fe, ¿sí? Pero también necesitas estar rodeado de personas que tengan fe y recibir sus consejos para tu vida. Por último, quiero decirte que para salir de las crisis necesitamos ser valientes, ¿sí? El salir de las crisis no es un tema fácil, por eso necesitamos valentía. No es para cobardes, sino para personas valientes, para personas de carácter firme, que no se dejen vencer por la mediocridad, ¿sí? Por la comodidad, por el conformismo, pero tampoco que se dejen atemorizar por los obstáculos que puedan ir surgiendo en el camino de salida de las crisis. Mirá lo que le dijo Dios a Josué: pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Sin duda que para que el pueblo pudiera salir de esa crisis, sí, tendría que enfrentar dificultades. No sería algo fácil. Tendrían que enfrentar a los pueblos que habitaban en ese territorio, ¿sí? Tenían que adquirir nuevos hábitos y costumbres para instalarse en una tierra nueva, ¿sí? Tendrían que comenzar a vivir una nueva etapa con un montón de cambios en todos los niveles de la vida. Pero para lograrlo, Dios le dice a Josué: necesitas ser fuerte y valiente. Nosotros también tenemos que saber lo mismo. Si queremos salir de las crisis de nuestras vidas, tenemos que ser fuertes y valientes para vencer a la comodidad, a la pereza, al conformismo, ¿sí? Pero también vencer a los temores o cualquier obstáculo y enemigo que se nos presente en el camino y nos quiera hacer retroceder o detenernos allí en esa crisis. Pero Dios, por su parte, nos dice: ya es tiempo de salir de este monte. Dios te dice: ya es tiempo de salir de esa crisis. No te demores ahí, ¿sí? No te quedes a vivir en esa crisis, porque eso fue un tiempo pasajero. No es para que te quedes a vivir ahí. Sé fuerte y valiente para salir de esa crisis y entrar en el tiempo nuevo que Dios tiene preparado para tu vida.